Hoy vamos a ver velocidad media instantánea en 2 dimensiones, el ejercicio resuelto número 2. Un diseñador de páginas web crea una animación en la que un punto en una pantalla de computadora tiene una posición. La posición R es igual a 4 centímetros más 2,5 centímetros por segundo al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado por el versor Y más 5 centímetros por segundo por el tiempo por el versor J. Acordémonos que el versor Y nos dice que todo esto es el eje X y todo esto es la posición en el eje Y. A. Determine la magnitud y dirección de la velocidad media del punto entre t igual a 0 segundos y t igual a 2 segundos. B. Calcule la magnitud y dirección de la velocidad instantánea en t igual a 0 segundos y en t igual a 2 segundos. C. Dibuje la trayectoria del punto de t igual a 0 segundos a t igual a 2 segundos. Bien, lo primero que hacemos es hacer un croquis del ejercicio para que nos ayude a entenderlo. Tenemos un punto que se mueve en una pantalla y vamos a poner donde está el punto el origen de coordenadas, X e Y. Tenemos que el punto se mueve con esta ecuación de posición, que está dada en función del tiempo. Y más o menos se mueve así. Nos piden determinar la magnitud y dirección de la velocidad media del punto entre el intervalo 0 y el intervalo de 2 segundos. Para calcular la velocidad media, vamos a usar la ecuación de velocidad media en 2 dimensiones que vimos en el ejercicio de teoría, que nos dice que la velocidad media igual a la variación de posición en el eje X dividido el intervalo de tiempo por el versor Y más la variación de posición en el eje Y dividido el intervalo de tiempo por el versor J. Entonces, necesitamos saber cuál es la posición en el eje X y en el eje Y en el instante 1 y en el instante 2. O sea, qué posición tiene cuando el tiempo igual a 0 segundos y en qué posición tiene cuando el tiempo igual a 2 segundos. Entonces vamos a calcular con esta ecuación de posición qué posición tiene el punto. Para calcular qué posición tiene el punto a los 0 segundos, vamos a reemplazar en donde está la variable tiempo 0 segundos y nos queda que la posición del punto es igual a 4 centímetros más 2,5 centímetros por segundo al cuadrado por 0 segundos elevado al cuadrado por el versor Y más 5 centímetros por 0 segundos. Esto es 0 y nos queda que la posición del punto es igual a 4 centímetros por el versor Y más 0 centímetros por el versor J. Ahora vamos a reemplazar donde está el tiempo 2 segundos y nos queda que la posición a los 2 segundos es igual a 4 centímetros más 2,5 centímetros por segundo al cuadrado por 2 segundos al cuadrado por el versor Y más 5 centímetros por segundo por 2 segundos. Acá segundo se va con segundo, segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado y nos queda todo en centímetros y nos queda que la posición es igual a 14 centímetros por el versor Y más 10 centímetros por el versor J. Esta es la coordenada X del punto a los 2 segundos y esta es la coordenada Y del punto a los 2 segundos. Bien, ahora que hemos calculado la posición en los dos puntos, podemos calcular la velocidad media. Entonces, tenemos la posición en los dos instantes de tiempo, tenemos la fórmula de velocidad media y ahora reemplazamos. La posición 2 en el eje X son 14 centímetros, menos la posición 1 en el eje X que son 4 centímetros. Dividir el tiempo 2 que son 2 segundos menos el tiempo 1 que son 0 segundos por el versor Y, más la posición 2 en el eje Y que son 10 centímetros menos la posición 1 en el eje Y que son 0 centímetros dividido el tiempo 2 que son 2 segundos menos el tiempo 1 que son 0 segundos por el versor J. Si tienen dudas con el uso de los versores, hay un video en la lista de reproducción de vectores donde está explicado cómo se usan los versores y qué significan. Bueno, nos queda que la velocidad media es todo esto. Hacemos estas cuentas y nos da
que la velocidad media es igual a 5 centímetros por segundo por el versor y más 5 centímetros por segundo por el versor j. Nos pide determinar la magnitud y la dirección. Para calcular la magnitud de la velocidad media, usamos la fórmula para calcular la magnitud de un vector, que vimos en el video de teoría de vectores, que nos dice que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada, la componente x elevado al cuadrado, en este caso 5 centímetros por segundo, más la componente y del vector elevado al cuadrado, que son 5 centímetros por segundo en este caso, elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos queda que la magnitud de la velocidad media es igual a 7,1 centímetros por segundo. Ahora, para calcular la dirección, cuál es el ángulo alfa que forma con el eje x, vamos a usar la función tangente, que nos dice que la tangente alfa es igual a la componente y de la velocidad dividido la componente x de la velocidad. En este caso, la componente y de la velocidad media es 5 centímetros por segundo y la componente x de la velocidad media son 5 centímetros por segundo. Aplicamos la función inversa tangente para despejar el ángulo alfa y nos queda que el ángulo alfa es igual al arco tangente de 5 centímetros por segundo dividido 5 centímetros por segundo y nos da que el ángulo alfa es igual a 45 grados. Ahora lo vamos a representar. Tenemos el vector posición. El vector posición en el tiempo igual a 2 segundos. Este vector que está acá tiene componente en x de 14 centímetros y componente en y de 10 centímetros. Un vector que va del origen de coordenadas hasta donde está el punto. El ángulo que forma con el eje x, la velocidad media, es de 45 grados, entonces lo vamos a graficar. El vector velocidad media es paralelo al vector desplazamiento. El ángulo que tiene el vector de velocidad media es de 45 grados. Y así nos queda graficado el vector de velocidad media en esta trayectoria. Del tiempo 1 igual a 0 al tiempo 2 igual a 2 segundos. Bueno, ahora nos pide calcular la magnitud y dirección de la velocidad instantánea en t igual a 0 segundos y en t igual a 2 segundos. Sabemos que la velocidad instantánea es la derivada del vector de posición respecto del tiempo. Como vimos en el video de teoría, el vector de velocidad instantánea es igual a la derivada del vector de posición respecto del tiempo. Entonces, donde está el vector de posición, vamos a poner todo esto y lo vamos a derivar respecto del tiempo. Y nos queda que el vector velocidad es igual a la derivada del vector posición respecto del tiempo, que igual a la derivada de todo esto respecto del tiempo por el versor y, más la derivada de todo esto respecto del tiempo por el versor j. Ahora derivamos. La derivada de una constante es 0. Esto queda 0. La derivada de una variable elevada al cuadrado, el 2 baja multiplicando y al 2 se le resta 1 y queda el t elevado a la 1. 0, el 2 baja multiplicando y al 2 se le resta 1 y queda la variable de tiempo elevado a la 1. En este caso tenemos la derivada de la variable de tiempo elevado a la 1, el 1 baja multiplicando que no se ve y 1 menos 1 es 0. La variable de tiempo elevada a 0 es 1, entonces desaparece y nos queda una constante, 5 centímetros por segundo. Y ya obtuvimos la ecuación de velocidad instantánea en función del tiempo. Esto lo arreglamos, el 0 desaparece, 2 por 2,5 es 5. Y nos queda 5 centímetros por segundo al cuadrado por el tiempo, por el versor y, más 5 centímetros por segundo por el versor j. Ahora vamos a reemplazar en la variable tiempo 0 segundos para calcular la velocidad instantánea a los 0 segundos y nos queda que la velocidad instantánea a los 0 segundos es igual a 5 centímetros por segundo al cuadrado por 0 segundos por el versor y, esto da 0, más 5 centímetros por segundo por el versor j. Entonces nos quedó que la velocidad en el instante 0 es igual a 0 centímetros por segundo por el versor y más 5 centímetros por segundo por el versor j. Ahora vamos a calcular la magnitud de la velocidad en el instante t igual a 0.
Y sabemos que la magnitud de un vector, como dijimos recién, es igual a la raíz cuadrada de sus componentes elevada al cuadrado y sumados. Entonces nos queda que la magnitud del vector velocidad en el tiempo igual a 0 es igual a la raíz cuadrada de 0 centímetros por segundo elevado al cuadrado más 5 centímetros por segundo elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos queda que la magnitud de la velocidad instantánea en el tiempo igual a 0 segundos es de 5 centímetros por segundo. Para calcular el ángulo alfa, vamos a usar la misma fórmula de recién, que la tangente de alfa es igual a la velocidad en el eje Y dividido a la velocidad en el eje X. La velocidad en el eje Y son 5 centímetros por segundo y la velocidad en el eje X son 0 centímetros por segundo. Ahora aplicamos inversa de tangente para despejar el ángulo alfa. Hacemos esta cuenta y nos queda que el ángulo alfa es igual a 90 grados. Ahora vamos a calcular la velocidad instantánea en el tiempo igual a 2 segundos. Reemplazamos esta la variable tiempo 2 segundos y nos queda que el vector de velocidad instantánea en 2 segundos es igual a 5 centímetros por segundo al cuadrado por 2 segundos por el versor Y. Acá segundos saca un segundo cuadrado y nos queda en centímetros por segundo más 5 centímetros por segundo por el versor J. Hacemos esta cuenta y nos queda que la velocidad es igual a 10 centímetros por segundo por el versor Y más 5 centímetros por segundo por el versor J. Para calcular la magnitud de la velocidad, vamos a hacer lo mismo recién. Vamos a calcular la magnitud del vector velocidad instantánea en 2 segundos y ponemos que es igual a la raíz cuadrada de la componente X de la velocidad instantánea elevada al cuadrado más la componente Y de la velocidad instantánea elevada al cuadrado. Y nos queda esta cuenta que cuando la resolvemos nos da que la magnitud de la velocidad es igual a 11 centímetros por segundo. Fíjense que es más grande que la que calculamos recién. Ahora, para calcular el ángulo alfa volvemos a usar la función tangente, que nos queda la velocidad en el eje Y, que son 5 centímetros por segundo, dividido a la velocidad en el eje X, que son 10 centímetros por segundo. Ahora aplicamos inversa de tangente para despejar el ángulo alfa y nos queda que el ángulo alfa es igual a la inversa de tangente de 5 centímetros por segundo dividido a 10 centímetros por segundo y esto es igual a 26,7 grados. Y ya resolvimos el punto B. Ahora nos pide dibujar la trayectoria del punto del tiempo igual a 0 al tiempo igual a 2 segundos. Bien. Nosotros en el punto A calculamos cuál era la posición del punto en el tiempo igual a 0 segundos y en el tiempo igual a 2 segundos. Entonces vamos a hacer un sistema de coordenadas XY y tenemos que para el tiempo igual a 0 segundos la coordenada en el eje Y es 0 y la coordenada en el eje X son 4. Fíjese que está empezando en el eje X desde 4. Esto está hecho con un programita que grafica ecuaciones, pero a usted le va a quedar 4 unidades separadas del eje Y. Y el punto 2 a los 2 segundos nos da coordenada en X igual a 14 centímetros y en el eje Y igual a 10 centímetros, que acá. Nos faltaría obtener otro punto para darle más o menos la forma. Eso se lo dejo de tarea, calcular la posición cuando el tiempo igual a 1 segundo, entonces ya con un tercer punto arman esta curva. Bien, y ahora vamos a graficar la velocidad instantánea en el instante inicial, que nos había dado que era igual a 5 centímetros por segundo y 90 grados del eje X. Y para el tiempo de 2 segundos, la velocidad instantánea es igual a 11 centímetros por segundo y tiene 26,7 grados respecto al eje X. O sea que nos queda algo así. Fíjense que siempre es tangente a la trayectoria. Bueno, eso fue todo. Si te sirvió el video dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.